Vamos ahora juntos. Dios, que nos amas, santo y misericordioso, te damos gracias por habernos salvado en este fin del mundo que tú has determinado, de entre tantas personas del mundo, habiéndonos hecho entender tu gracia tan grande para recibir la salvación. Y también te damos gracias por habernos guiado en tu iglesia, en donde podemos ser guiados por el Señor. Por toda esta gracia te damos gracias durante este retiro de verano, los 7 ciclos. Gracias a tu ayuda, muchas almas han entendido tu gracia y han recibido la salvación. Todos los hermanos que se han sacrificado y se han esforzado para esta obra, a todos ellos te pedimos que permitas una gracia más grande para que puedan hacer servicios predicando el Evangelio hasta que vengas tú en el cuerpo del Señor, la iglesia. Aquí en Corea están muchas iglesias y en extranjero también hay varias. Te pedimos que el Espíritu Santo obres en medio de todos ellos, los hermanos, para que puedan cumplir tu obra. Y nosotros que hemos sido salvos por tu sangre preciosa, a nosotros también te pedimos que nos agregues, añadas el poder del Espíritu Santo y tu protección para que podamos servirte. A todos los que estén delicados de salud te pedimos que los sostengas y que des fuerza a los que estén débiles para que puedan obedecer para tu obra y para que no les falte nada para llevar su vida cristiana. Esta hora también te damos gracias por habernos permitido este tiempo para aprender tu palabra preciosa. Haznos entender cuál es nuestro camino en donde tenemos que andar. Esta hora también haznos entender tu santa voluntad y lo que tenemos que hacer. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia. Hebreos capítulo 11. Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Versículo 4 y 5. Hebreos 11 del 4 al 5. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hemos terminado bien el retiro de verano, el evento más grande del año, ¿no? Durante 7 ciclos, mediante la gracia del Señor, hemos terminado bien. Antes de empezar el retiro, me parecía que había una montaña delante de mis ojos. ¿Cómo voy a pasar estas montañas? Pero pasaron bien. Sí. Hoy en la mañana mi hija me dijo, ¿cómo te fue? ¿Ya pasaste las montañas? Sí.
un hombre anciano para subir una montaña muy alta sería muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos podido pasar bien estas montañas? Gracias a la ayuda de Dios, ¿no? Entonces, no solamente yo, sino también muchos hermanos se han esforzado juntos. El primer propósito del retiro es para predicar el Evangelio, ¿no? Para que puedan tener el mismo Evangelio, la misma esperanza del cielo eterno. Entonces lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio para que muchas almas reciban la salvación. Eso es el propósito de nuestra vida de cristianos salvos y también es la orden del Señor. Entonces siempre predicamos, pero durante el retiro en especial, ¿no? Los estudiantes tienen vacaciones y los que trabajan también tienen vacaciones, se hacen tiempo, ¿no? Usando ese tiempo predicamos el Evangelio. Esta vez también muchas personas han entendido la gracia de Dios y seguramente habrán recibido la salvación, no solamente aquí en la iglesia central de Seúl, sino también en varias iglesias de varias partes de Corea. Muchas personas han recibido la salvación y hoy el día domingo nuevamente han asistido, ¿no? Entonces, de todo nuestro corazón damos gracias a la gracia de Dios y también a todos los nuevos. Les damos una cálida bienvenida en el nombre del Señor. Estamos juntamente con ustedes, estamos contentos, gozosos y agradecidos. Entonces, primeramente les doy un breve reporte acerca del retiro. En total, las inscripciones de retiro de 7 ciclos fueron 65.337. Si contamos hasta las inscripciones repetidas, ¿no? Los que hicieron servicios durante varios ciclos del retiro y los que han asistido para varios ciclos para evangelizar, si contamos hasta ellos, entonces son más de 70,000 inscripciones. Y nuevos, ¿no? Los invitados fueron 12,468. Entre ellos muchos han entendido la gracia de Dios y han sido salvos. Yo también he podido conocer a algunos personalmente y dijeron que esta vez recibieron la salvación, estuvieron muy contentos y agradecidos. Entonces nosotros también con ellos estamos felices, ¿no? Cuando uno recibe la salvación, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Entonces Dios está feliz y nosotros también, ¿no? Y damos gracias y gloria a Dios. Esta vez también 4,540 fueron bautizados, ¿no? Después de ser salvos. El bautismo es la primera obediencia, ¿no? Entonces, 4,540 personas se han bautizado. Seguramente habrá algunos que no se han bautizado todavía, a pesar de que hayan recibido la salvación. Entonces, ellos creo que se van a bautizar en la próxima oportunidad. Y también en este retiro, la ofrenda total fue más o menos $313,000 americanos. Entonces estamos agradecidos. Nosotros no decimos a nadie que den ofrendas, sino solamente voluntariamente, ¿no? Solamente siendo agradecidos por la gracia de Dios. Y también para el mantenimiento del complejo del retiro y también para construir nuevos edificios estamos preparando. Esta vez también el hospedaje, el lugar para hospedaje faltó mucho y muchos
hicieron tiendas, casa de campaña, ¿no? Y hay que construir muchos edificios para hospedaje, para que nuevos invitados puedan escuchar con más comodidad y para que puedan recibir la salvación, ¿no? Ya tenemos el diseño, pero en la primera prueba, en el primer examen, todavía no nos han dado el permiso porque el edificio parece que es demasiado grande. Es de 23,000 metros cuadrados, mucho más. Son 480 cuartos. Entonces es casi doble de lo que tenemos actualmente. Entonces los que ya han sido salvos, orando y colaborando, estamos preparando, ¿no?, este complejo de retiro. Cada vez que hacemos el retiro, estamos pagando la cuota, ¿verdad? Pero desde el principio no fue así. No pensábamos subir la cuota, pensábamos en bajar la cuota. Sin embargo, llegamos a pensar así, que sería bueno ahorrar para construir nuevos edificios del retiro. Y esta vez la luz y también el gas salieron muy caros y no sobró mucho esta vez. Pero de todos modos está bien. Para la construcción de complejo de retiro hay varios que están ofrendando. Muchas personas tienen este corazón. Yo no puedo ir al extranjero como misionero, pero quiero enviar a los misioneros, ¿no? Entonces, sin escatimar su material que tiene, están participando. En 228 iglesias ahora están en Corea. Y tenemos la comunión como una sola iglesia, y en extranjero, en 82 países. En total, más o menos, tenemos 1,018 iglesias. Se aumenta, ¿no?, el número cada día. Y 120 misioneros están en extranjero, y están mucho más misioneros extranjeros. Y se requiere mucho dinero, ¿no?, para la misión. Y los hermanos y hermanas salvos, sin decir nada, en silencio, están participando y sin ninguna dificultad se está realizando la misión en extranjero. Esto de verdad nos maravilla. Entonces, el retiro, el complejo de retiro, su primer propósito es la salvación de almas, ¿no? Entonces, hay mucha obra. Cada vez que hay retiro, hay mucha obra de salvación. Para esta obra, ¿no?, vamos juntos y también tratamos de hacer un ambiente muy adecuado, cómodo para las personas que participan en el retiro, para que puedan escuchar con mucha comodidad. Al principio, cuando no estaba nada, cuando no había nada en ese terreno, el camino era muy angosto para entrar ahí al complejo. Si pasaba un autobús, entonces todo paraba, ¿no? Pero ahora estamos haciendo obra ahí para que 2 autobuses puedan pasar al mismo tiempo. Han habido dificultades y durante el retiro, por el retiro estuvo, ¿no?, todavía, o sea, no estuvimos haciendo la obra por causa del retiro, pero ya van a continuar. Y dentro de este año la obra se va a acabar. Entonces vamos a tener mucho más comodidad después.
Esto ni siquiera lo imaginábamos. El gobierno nos permitió, entonces estamos haciendo la obra. El gobierno y también la ciudad Gwangju nos está ayudando mucho. Era algo inimaginable. De hecho, el dinero no es la solución, no era la solución para esta situación. Solamente el gobierno nos tenía que permitir y parece que le caímos bien a Dios, ¿no? Entonces, sin mucha dificultad, naturalmente se está realizando todo. Estamos muy agradecidos. Solamente necesitamos que salga el permiso de construcción y ya que lo tengamos, ya vamos a iniciar la construcción, la obra. Entonces, esta vez muchos asistieron y muchos nuevos también. Se habrán sorprendido esta vez porque esta vez usamos el agua que sacamos de debajo de la tierra, de 200 metros, 300 metros, ¿no? El agua de primera calidad. Entonces, fue un milagro, ¿no? Ahí abajo hay una fábrica de aguas, pero tenemos más agua en el Retiro, en el centro del Retiro, que ellos. Entonces, dentro de 2 o 3 años, un par de años, ¿no? Va a entrar también el agua potable. Entonces, vamos a tener más comodidad después. Entonces, de todos modos, hasta que venga el Señor, tenemos que hacer todo lo posible para que más almas puedan recibir la salvación. Estamos predicando el Evangelio en varios países en extranjero y también aquí en el retiro durante 7 siglos y también durante el retiro de primavera y de otoño, ¿no? Dentro de un mes, terminando este retiro de verano, vamos a tener el retiro de otoño también. Entonces, también va a ser el seminario de la Biblia. Los que trabajan, para ellos va a ser un poco difícil asistir, pero también muchas personas van a asistir. Es de un ciclo solamente. Y durante el retiro de invierno también, siempre usamos ese complejo de retiro. Entonces, por 2 meses más o menos, casi yo vivía en el complejo de retiro, ¿no? Por el retiro. Y casi 2 meses no di prédicas dominicales, ¿no? Pues me siento un poco mal, pero no es necesario, ¿verdad? Porque fue inevitable. Entonces, también estamos muy agradecidos con los hermanos que hicieron servicios durante el retiro, unánimes. Todos los que estuvieron en la conserjería, ¿no? En las consultas, los pastores, los evangelistas, todos los que hacen servicios, ¿no? Los guías, los que hacen limpieza, los guardias que no durmieron durante la noche, los que guiaban los autos, carros, ¿no? Los de inscripciones, los que trabajaban muy duros en las cocinas frente de las ollas muy calientes, ¿no? Los que lavaban platos, trastes, y también los que se han esforzado mucho para que los nuevos pudieran recibir la salvación, y también vinieron muchos extranjeros, y los traductores, ¿no? Y los hermanos médicos, los del coro también, vieron que ellos hicieron servicio durante el bautizo también, ¿no? Entonces, viendo a todos ellos que hicieron servicios, los que recibieron la salvación, parece que no hacen nada, solamente asisten, ¿no? Entonces, todos unánimes teniendo este corazón, yo también quiero hacer algo para la predicación del Evangelio, han participado, colaborando unos con los otros. Viendo todo eso, estuve muy agradecido y también estuve muy emocionado. Entonces, el primer propósito es la predicación del Evangelio, la salvación de almas y también colaborando entre los hermanos, ¿no? Podemos participar en esta obra de la predicación del Evangelio.
Entonces, es como una buena oportunidad para el entrenamiento y también el crecimiento de los hermanos. Es como entonces para la vida cristiana de todos los salvos, ¿no? Durante el retiro, los que asistieron, ¿no? Dejan todas las demás cosas de lado y participamos juntos solamente para la predicación del Evangelio. Y aparte también han habido varios que se han esforzado. Entonces a todos los hermanos de todas las iglesias, aprovechando esta oportunidad, les doy muchas gracias. Y varios nuevos han recibido la salvación esta vez. Y cuando uno recibe la salvación hay más gozo por él que 99 justos. Dios entonces, ¿cuánto habrá estado feliz, ¿no? En el cielo de verdad? Habrá habido un banquete, una fiesta, ¿no? Por un pecador que ha regresado. Los ángeles, ¿no? También estarán preparando esta fiesta. Así que estamos realmente agradecidos y contentos. A todos los que han participado en esta obra de gracia de Dios, estamos muy agradecidos. Les doy muchas gracias. Y el hecho de que hayan recibido la salvación es un inicio. Se han nacido de nuevo y también tienen una nueva vida. Han sido justos y tienen la herencia del cielo. Ya son de Dios. Entonces, el propósito de la vida del salvo ahora es vivir para el Señor que nos ha salvado. Nuestra esperanza ya no está en la tierra, sino en el cielo. Ahora no entendemos cómo viven los que no tienen esa esperanza, ¿no? Los que nuestra vida de verdad es como nada en este mundo. Dijo en Isaías 51, la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores. Cuando echamos insecticida, los insectos mueren, ¿verdad? De la misma manera, cuando se acabe la obra de la predicación del Evangelio del mundo, Dios va a raer a todas las personas de la faz de la tierra, de la misma manera que pasó en el diluvio de Noé, ¿no? Todas las aves y todos los animales murieron, pero los peces no murieron. En Sofonías capítulo 1, sin embargo, dice así: destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. Y ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Hasta los peces del mar van a morir, ¿no? Entonces salen palabras muy terribles también. Ese día se está acercando mucho, está muy cerca. Es cierto esto. Entonces, en este fin del mundo, el hecho de que hayamos recibido la salvación es una gracia muy grande y también es un milagro. Entonces, los que nuevamente han recibido la salvación y han iniciado su vida cristiana, entonces, ¿cómo tienen que vivir como un salvo? Es un tema que aprender. Hay que aprender y también hay que conocer y hay que de verdad llevarlo a cabo. Hay que saber que hay cosas que tenemos que hacer. Ser salvo no es el fin, no es el todo, sino ya es un inicio, ¿no? De la vida de un hijo de Dios. Si uno nace, entonces tiene que crecer y tiene que aprender. Hay varias cosas que tiene que hacer, ¿sí o no? Entonces, como un salvo, ¿no? Como una nueva vida, su fe tiene que ir creciendo y tiene que aprender cómo tiene que vivir como hijo de Dios. Hay que tener este corazón. Entonces, para recibir la salvación hay que entender la gracia de Dios, hay que creer, ¿cierto? Y después de recibir la salvación hay que aprender la voluntad de Dios. Y también hay que estar dispuestos para obedecer. Entonces, la gracia de Dios y también el poder del Espíritu Santo nos ayuda a vivir realmente así. Así que no es difícil, no es algo difícil esto. Entonces, el día de hoy, a través de los versículos que acabamos de leer,
vamos a aprender juntos un poco sobre qué es lo que es la vida cristiana y qué es lo que es la fe que tenemos. La vida del cristiano que ha nacido de nuevo. Hebreos capítulo 11, versículo 4 y 5. Vamos a revisar otra vez. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Y el versículo 5 dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Así que el título del día de hoy es la fe de Abel y Enoc. Con este título les voy a compartir hoy la palabra. Génesis capítulo 1 sale ahí el orden de la creación de las cosas. En Génesis capítulo 2, el huerto del Edén, el inicio de la historia humana. El capítulo 3 habla del primer hombre, Adán, el antepasado de todos nosotros. Y ellos, Adán y Eva, desobedecieron la palabra de Dios y fueron expulsados. Y al hombre que ha cometido el pecado, Dios ha declarado la muerte y empezó la maldición y aflicción, ¿no?, en el mundo, en la tierra. Y en Génesis capítulo 3 sale eso, y en el capítulo 4 los que nacen con la comunión cortada con Dios, ¿no?, habla de los pecadores, los descendientes de Adán. Entonces, el primer hombre que ha reconciliado con Dios es Abel, el primer salvo. Entonces, ¿cómo habrá recibido la salvación? Eso sale en el capítulo 4. Y en el capítulo 5, sale Enoc y da como un ejemplo a seguir para los salvos, ¿no?, acerca de cómo hay que vivir después de recibir la salvación. Entonces, Abel y Enoc. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. El pecador se ha convertido en justo, es decir, fue salvo. A eso se refiere. Ha sido hijo de Dios y el hombre cometió el pecado y así perdió la bendición que Dios le quería dar, ¿no? Se ha perdido el propósito de haber creado al hombre a la imagen de Dios. Entonces, ese propósito se ha recuperado. Así, alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, el primer salvo fue el segundo hijo de Adán, Abel. Y Enoc dio un ejemplo a seguir sobre cómo un cristiano salvo tiene que vivir. Entonces, en Génesis capítulo 5, dice, caminó Enoc con Dios 300 años y engendró hijos e hijas. Y Dios se lo llevó, lo traspuso, sin morir, sin haber visto la muerte, Dios se lo llevó. Sale algo muy asombroso. Entonces, un salvo, ¿cómo tiene que vivir? Enoc mostró un ejemplo. Entonces, el día de hoy, acerca de ellos, los dos, vamos a aprender cómo fue la fe de Abel. Y un cristiano salvo, ¿cómo tiene que vivir después de ser salvo, ¿no? Con el ejemplo de Enoc, hoy vamos a aprender. No vamos a tener suficiente tiempo, pero brevemente les voy a compartir. Primeramente, Abel, entonces. El salvo. La vida cristiana es andar con Dios. Se había cortado la comunión con Dios por causa del pecado, pero se ha reconciliado la relación con Dios y ahora es andar con Dios, caminar con Dios, ¿no? Y Enoc caminaba con Dios y Dios se lo llevó. Y antes del diluvio Enoc fue llevado. Eso quiere decir, los cristianos salvos van a ser arrebatados, ¿no?, antes del juicio final de fuego. Es como la sombra del cristiano, ¿no? Entonces, antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
el hombre pecador que vive en medio de pecados, no puede agradar a Dios, ¿cierto? Pero después de recibir la salvación, caminando con Dios, ahora ha recibido el testimonio de haber agradado a Dios. Entonces nosotros también ya estamos andando con Dios después de recibir la salvación. Es vivir con Dios mientras vivimos en esta tierra. Y tenemos que tener este testimonio de haber agradado a Dios. Y tenemos que alcanzar testimonio de que somos justos por la fe. Eso es la vida normal de un cristiano salvo. Por la fe hemos alcanzado testimonio de que somos justos y después inicia este proceso, ¿no? De tener testimonio de que agradamos a Dios. Eso es la vida cristiana. Después de recibir la salvación, pueden haber personas que viven mal, ¿sí o no? Aunque son salvos, eso no tiene que ser así. Después de recibir la salvación, tenemos que vivir como es digno de hijos de Dios. Hay que caminar con Dios, hay que agradarle a Dios. La vida normal del cristiano salvo. Para esta vida, Dios nos ha salvado. Eso es el propósito. Entonces, brevemente, hoy vamos a hablar de eso y después continuaremos con el mismo tema, por falta de tiempo. Primero, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Por la fe Abel dio un sacrificio más excelente que Caín. Abel y Caín, entonces, para dar énfasis en el contraste, dice ahí, dio más excelente sacrificio que Caín, por la fe. En Génesis capítulo 4 sale que Caín y Abel dieron sacrificio a Dios, ¿no? Entonces, Caín y Abel. Caín fue el primer hijo de Adán y Abel era su hermanito. Entonces, los dos dieron sacrificio a Dios. Sin embargo, Dios recibió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Poniéndolo simplemente, los dos creyeron en Jesús, los dos iban a la iglesia, oraban, también alababan a Dios, querían tener buena fe. Pero uno fue aceptado por Dios y el otro no. ¿Por qué sucede esto? Por supuesto que su fe está equivocada. Por la fe Abel dio un sacrificio aceptable a Dios. Y Caín no tenía esa fe. Los que van a la iglesia piensan que congregarse es la manera de creer en Jesús. Y si hacen mucho esfuerzo, entonces creen que son buenos creyentes. Eso es una gran confusión, ¿no? Un gran malentendido. Usted cree en Jesús, entonces dicen, me congrego. ¿Usted cree? Yo voy a la iglesia. ¿A dónde va? A mi iglesia. No estoy preguntando si usted se está congregando o no. ¿Usted cree o no? Entonces, ¿qué responde? Yo voy y yo creo, ¿no? Si no voy, yo no creo, ¿no? Hay personas que se congregan por un tiempo, pero después ya dejan de congregarse, ¿no? Entonces, creían y después ya dejaron de creer. No. Si uno tiene la fe verdadera, ¿no? La verdadera, auténtica, entonces no puede apartarse de esa fe. La fe no es algo que uno pueda creer por un tiempo, ¿no? Y después dejar. No es así. Si una vez creyó, entonces eso es para siempre. Ellos nada más se estaban congregando y después dejaron de congregarse. No creyeron. Entonces,
tiene un gran malentendido acerca de la fe. Yo también, antes de recibir la salvación, durante 10 años, yo oraba en la madrugada y también hacía servicios. Y durante 10 años, ¿no? Durante 4 años aprendí la Biblia, durante 2 años estuve pastoreando. Entonces yo me creía el mejor creyente, pero en realidad no fue así. En Lucas capítulo 17, Jesús habló de la fe del tamaño de grano de mostaza, ¿sí o no? Pero ¿por qué Jesús comparó la fe al grano de mostaza? Porque el grano de mostaza es muy pequeño, ¿sí o no? Pero tiene vida. Tener la fe o no es cuestión de tener la vida o no la tiene, ¿no? No es cuestión de tamaño de la fe. Entonces, al recibir la salvación, nacimos de nuevo, ¿sí o no? Esta carne nació una vez, ¿no? Y nacimos en espíritu otra vez, con la vida de Dios, al momento de recibir la salvación. Born again, así se dice en inglés, ¿no? Entonces, algunos dicen, Dios, por favor, hazme nacer de nuevo otra vez, ¿no? Esta vez. Pero es un malentendido, lo dicen porque no saben. El nacer de nuevo es una sola vez. El que ha nacido como hijo de Dios, ¿no? No puede ser condenado otra vez, no puede ser destruido otra vez. Y por eso en Juan capítulo 10, versículo 28 dice, yo les doy vida eterna, ser salvo, recibir la vida eterna, ¿no? Nacer de nuevo, todo eso se refiere a lo mismo. Les doy vida eterna y no perecerán jamás. La vida eterna es la vida realmente eterna, ¿sí o no? No perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor ha derramado la sangre para salvarnos. Ya entonces los salvos ahora estamos en la mano del Señor. El diablo no nos puede arrebatar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, ni nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Estamos en la mano del Señor y también estamos en la mano de Dios. Tenemos doble protección. Eso es la salvación. Algunas personas dicen, aunque sean salvos, si se equivocan, entonces pueden perder su salvación. Lo dicen porque malentienden la Biblia. Hay palabras similares que parecen así, pero no significan en realidad así. Entonces, de todos modos, por la fe, Abel ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Por falta de tiempo, no vamos a buscar los versículos en la Biblia. Caín fue labrador de la tierra, dice en la Biblia, en Génesis capítulo 4. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Después del pecado de Adán, Dios le dijo, maldita será la tierra por tu causa. Por causa del pecado del hombre, la tierra fue maldita. Entonces, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Se refiere a la muerte esto, ¿no? Entonces, espino en la tierra maldita representa la maldición. El espino no es comestible, ¿sí o no? Y eso crece bien, aunque no lo cuidemos. Pero los que pueden ser nuestros alimentos, siempre tenemos que sudar, tenemos que hacer esfuerzo para que podamos comer. Entonces el pecador tiene que sudar, tiene que hacer esfuerzo en esta tierra maldita por Dios. Entonces Caín, en esta tierra maldita, se esforzó mucho, ¿no? Apasionadamente, y del producto de su cultivo dio una ofrenda a Dios. Entonces algunos dicen así, Abel preparó con mucha pasión una ofrenda a Dios y por eso Dios la aceptó. Pero Caín lo hizo a la ligera y por eso Dios no lo aceptó. Pero eso también es un malentendido. A mi parecer, personalmente, ¿no? En cuanto a la pasión, ¿no? El corazón, Caín fue más excelente que Abel. Él dio una ofrenda a Dios, ¿sí o no? Un sacrificio a Dios. Y no podemos creer que Él lo haya preparado a la ligera. Seguramente habrá sudado más y también se habrá esforzado más, ¿no? Y habrá dado mucho abono a sus productos, ¿no? Y también de todo su corazón y de los mejores productos agrícolas habrá dado una ofrenda a Dios. Seguramente así. Y comparando con Él,
En caso de Abel, su ofrenda, no se requería ninguna pasión ni esfuerzo ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él trajo el cordero. La oveja mamá fue la que hizo todo el esfuerzo, ¿no? Entonces, ¿qué esfuerzo se requiere ahí? ¿O qué pasión se requiere ahí? No, nada. Solamente su mamá fue la que lo parió. Y el cordero es muy lindo, ¿sí o no? Es bonito. Pero al degollarlo, no es nada. No tiene mucha carne, tampoco se ve bonito, sale sangre, su intestino. Comparando con eso, la ofrenda de Caín era muy excelente, se veía bonita también. En los lugares rurales, ¿no? Los hermanos que se dedican a la agricultura, ¿no? Preparan muchas cosas. Entonces traen muchos frutos de su tierra, de su agricultura, y hay varios frutos bonitos, ¿sí o no? Y seguramente para dar una ofrenda traerán los mejores. La ofrenda de Caín fue así. Tuvo corazón, también pasión, pero la ofrenda de Abel no tenía esas cosas. Solamente fue un cordero, derramó sangre. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No solamente la ofrenda, sino también a Abel Dios lo aceptó. ¿Y por qué fue así? La respuesta no se encuentra aquí en Génesis capítulo 4, ¿no? Porque Dios no le recibió a Caín, sino a Abel solamente y su ofrenda. La respuesta no se encuentra en Génesis capítulo 4, pero en Hebreos capítulo 11, versículo 4, ahí está escrita la respuesta. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Seguramente durante este retiro habrán escuchado esta palabra, ¿no? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cuál es la clave? La fe. Por la fe ofreció a Dios un sacrificio, ¿no? Uno puede tener la pasión, el corazón, pero si no tiene la fe, entonces Dios no lo acepta. ¿Qué es la fe entonces? ¿Qué es lo que es? La gente malentiende la fe, ¿sí o no? La fe no se refiere a alguna obra. Los religiosos se esfuerzan mucho, ¿sí o no? Con mucha pasión, apasionados, ¿no? Sufren, dan ofrendas, ¿no? La fe, creer, no es hacer algo. La clave es en qué cree, ¿no? ¿En qué cree? ¿En qué tiene la fe? ¿No es cierto? La palabra fe en la letra china, ¿no? Tiene la parte que significa hombre y la otra parte, la otra mitad, significa la palabra, ¿sí o no? El carácter chino significa así. Entonces, si el hombre acepta la palabra de Dios, es la fe. La letra tiene significado, ¿no? Entonces, Romanos capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿De dónde viene la fe? Hay que orar, pero la oración no es todo. Uno no puede tener la fe solo por la oración, no tampoco por la pasión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que escuchar la palabra. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios no se ve, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos creer en un Dios invisible? Por medio de la creación de Dios, podemos creer que existe Dios, el Creador, como lo dice en Romanos capítulo 1, versículo 19 y 20, ¿no? En nosotros hay el deseo del espíritu que busca a Dios, la religiosidad. Y está escrito, las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Al ver las estrellas del cielo, podemos entender la grandeza de Dios. Y al ver una flor bonita, podemos sentir el amor y la hermosura de Dios, ¿no?
Entonces, millones de plantas o millones de animales, especies, al verlos podemos entender la sabiduría y la hermosura de Dios y que tanto nos ama también. Y al recibir la salvación, toda la creación parece muy maravillosa. Todos ellos fueron creados por Dios. Y los que no han recibido la salvación dicen que todos fueron por casualidad. ¿Cómo puede ser como de casualidad? Imposible, absurdo. Casualidad no puede ser. Entonces, todo el universo. En Hechos capítulo 17, versículo 24, también dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Al ver la creación de Dios, podemos entender la existencia de Dios y también podemos ver un pedazo del poder de Dios. Pero no es suficiente. ¿Cómo es Dios? ¿Qué características tiene? ¿Qué atributos tiene? No lo podemos saber solamente por ver la creación de Dios. Entonces, para que lo podamos creer mejor, cuando no había ningún hombre que buscaba a Dios, después del diluvio, cuando el hombre construyó la Torre de Babel, cuando no había nadie que buscaba a Dios, Dios escogió a un hombre, ¿verdad? Abraham era hijo del idólatra, pero su padre Tera era idólatra. Y cuando no había nadie que buscaba a Dios, Dios escogió a Abraham, lo hizo creer en Dios y escogió su descendiente como el pueblo escogido de Dios, Israel, ¿no? Israel es descendiente de Abraham. Entonces, en el centro del mundo Dios escogió un pueblo especial, separado, Israel. Es el pueblo separado del mundo. Entonces, la Biblia dice también así, ¿no? No hay pueblo como tú en la tierra. ¿Por qué? Porque fue escogido. El pueblo escogido, ¿qué quiere decir? No fue escogido para ir al cielo, no se refiere a eso. El pueblo de Israel, su historia nos enseña a Dios. Nos enseña cómo es Dios a través de la historia del pueblo de Israel. Entonces, durante el retiro, durante el seminario también escuchamos, ¿sí o no? Dios escogió al pueblo de Israel e hizo milagros que ningún ser humano puede hacer. Dios golpeó al reino egipcio muy fuerte y le sacó al pueblo de Israel, que era esclavo en esa tierra, y abrió el mar rojo y lo hizo al pueblo de Israel cruzar como tierra seca, y el ejército egipcio murió ahogado ahí. Entonces la historia del pueblo de Israel fue historia de milagro. Sin embargo, por rechazar a Cristo fue esparcido el pueblo entre toda parte del mundo. Entonces, a través de eso nos enseña una cosa: si uno obedece a la palabra de Dios, recibe bendición, pero si desobedece, recibe tales maldiciones. A través del pueblo de Israel nos ha enseñado. Entonces, a través de la gracia de Cristo, cualquier pecador también puede recibir la gracia de Dios. Si solamente entiende y cree en la gracia de Dios, puede ser salvo. Esa gracia fue entregada primero a Israel, pero no lo conoció, ¿verdad? Entonces, después, durante 600 años, Babilonia, Persia, Grecia y Roma, durante 600 años, el pueblo de Israel estaba bajo la potestad de otros imperios grandes y estaba esperando el Mesías prometido por Dios. Sin embargo, el problema era que ellos no esperaban en un Mesías que solucionaría el problema de espíritu, sino el Mesías que daría independencia al pueblo de Israel. Roma era muy fuerte, ¿no? Y siempre recibía impuesto de Israel y tenía que dar eso. Y estaba sufriendo el pueblo de Israel bajo la potestad de Roma. Y el pueblo de Israel entonces esperaba el Mesías que vendría al mundo para hacer su reino de Cristo en la tierra. Pero eso también Dios había prometido al pueblo de Israel, pero el orden era diferente. Primero venía el Señor, el que iba a morir y de resucitar por los pecados de las
almas de los hombres, ¿no? Eso era la primera venida de Jesús. Tenía que venir primero como sacrificio y después por resucitar Él mostró una evidencia de que Él era Cristo y durante 40 días, ¿no? Él se manifestó y ascendió. Y cuando sea predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Dijo también, ¿no? Entonces ya no habrá por qué dejar este mundo. En Mateo 24 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y entonces han pasado aproximadamente 2000 años de que Jesús vino al mundo, ¿no? El evangelio de verdad está siendo predicado en toda parte del mundo. Esta Biblia que tenemos está traducida a aproximadamente 3600 idiomas. Entonces, está traducido a todos los idiomas, prácticamente. A todos los idiomas que pueden ser traducidos, ¿no? Entonces, al oriente extremo, aquí en Corea, el Evangelio ha entrado, pero un poco tarde, ¿cierto? Primero el Evangelio fue a Occidente, hacia Europa y Estados Unidos. Y ahora estamos en el este extremo y creemos que Dios nos ha dado esta misión de la predicación del Evangelio aquí en el fin del mundo. Porque no hay otras iglesias que están predicando el Evangelio tan fuertemente entre toda parte del mundo. Entonces el pueblo de Israel fue escogido, ¿no? Y mostró un ejemplo, ¿no? De qué tipo de maldición será dada a los que rechazan a Cristo, ¿no? Durante 2000 años y durante la Segunda Guerra Mundial también 6 millones fueron asesinados. Durante 2000 años recibieron tanta tribulación. No hay otro pueblo que haya sido afligido tanto, que haya tenido una historia más trágica como de ellos. ¿Y por qué fue así? Nos ha enseñado qué tan terrible es el pecado de rechazar a Cristo, que atrae la perdición eterna, el juicio. Pero la gente no lo entiende. El pueblo de Israel, por rechazar a Cristo, parecía que fue destruido completamente, pero Dios mostró que Dios no está muerto, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, que parecía que había desaparecido, otra vez de la nada se independizó después de 2600 años de que se perdió el pueblo, ¿no? Entonces, 586 a.C. por Babilonia fue destruido el pueblo de Israel. Durante 600 años estaba bajo la potestad de Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Y 70 después de Cristo el pueblo fue esparcido entre toda parte del mundo. Durante 2000 años parecía que no existía. Pero después de 2000 años, 1948, 14 de mayo, se independizó. Y no hay otro pueblo así. Si no fuera el poder de Dios, no habría sucedido todo eso. Entonces, el pueblo de Israel por su pecado fue destruido, pero Dios no está muerto. Para enseñar eso a todas las personas, Dios independizó al pueblo de Israel en el fin del mundo. Y los musulmanes son enemigos de Israel, ¿sí o no? Son aproximadamente 50 países musulmanes, ¿saben? Y los musulmanes entre el mundo serán como 1.500 millones aproximadamente. 1.500 millones de musulmanes. Y Israel, 20 millones solamente. Menos de 20 millones de todo el mundo. Son enemigos. ¿Y cómo pudieron recuperar su tierra conquistando esa potestad árabe? En medio de los países musulmanes, ¿cómo pueden estar sobreviviendo ahí? ¿Aún así no lo entienden? Jamás será destruido Israel. Jamás. Dios ha dicho así, ¿no? Después de la aflicción del pueblo de Israel, cuando regresan a su tierra, jamás será destruido. Ser enemigo de Israel es igual que ser enemigo de Dios. Entonces, para enseñarnos cómo es Dios,
para enseñar qué tipo de bendición se entrega a los que obedecen y qué tipo de maldición se entrega a los que desobedecen. Dios ha escogido al pueblo de Israel como un ejemplo. Y Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, la Trinidad, ¿no? Eso es algo difícil de entender con nuestro entendimiento, pero Jesús fue igual que Dios. Y Jesús, Dios y el unigénito de Dios, vino al mundo en carne humana, el que no tenía ningún pecado, siendo representante de todos los hombres del mundo, ha guardado todos los mandamientos. Nosotros no podemos guardar los mandamientos, pero Jesús fue el representante. Él es justo, Él no es descendiente de Adán. Vino siendo concebido por el Espíritu Santo, ¿sí no? Entonces, el justo murió por el pecador, cargando todo el pecado del mundo. Entonces murió, en 3 días resucitó. Y dio testimonio de que Él realmente fue enviado por Dios, Cristo. Durante 40 días se ha manifestado delante de muchas personas y frente de muchas personas Él fue tomado al aire y dejó una promesa que cuando el Evangelio sea predicado a todo el mundo, vendrá otra vez. Entonces, Jesús, cuando Felipe le preguntó a Jesús que mostrara a Dios, Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Dios en carne humana fue Jesús. Entonces, a través de Jesús, Dios mostró muchos milagros. Calmó la tempestad y también levantó al muerto de 4 días que ya estaba oliendo feo, a Lázaro, ¿verdad? Y también abría los ojos del ciego, abría los oídos del sordo, limpiaba a los leprosos, daba pan a 5,000 personas. Para hacer el pan, ¿no? Siendo un ser humano, hay que hacer cultivo y también hay que hacer arena, flor de harina, ¿no? Hay que hacer así el pan. Pero Dios no necesita pasar todo ese procedimiento, ¿sí o no? De la nada puede hacer un pan. ¿Dios no es capaz de eso? De la nada Dios puede crear cosas. Jesús fue igual que Dios y la gente si no lo entiende, si no lo cree, no lo puede entender, ¿no? Y que Jesús haya caminado sobre el agua, ¿no? ¿Por qué es difícil entender eso si Jesús hasta puede caminar encima del aire? Creador, Él es creador. Entonces a través de Jesús, Dios predicó la palabra, mostró el amor de Dios, lo hizo cargar el pecado del mundo. Y le hizo pasar la vergüenza, también el dolor más terrible. En 3 días resucitó. Entonces, ¿quién fue? No fue hombre, fue Dios en carne humana. En Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, se despojó, ¿no? Dios mismo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para salvar a los hombres se humilló a sí mismo. Se sujetó a sí mismo ante la voluntad de Dios. Nosotros somos desobedientes, ¿no? Pero Jesús fue obediente hasta la muerte. Recibió nuestra maldición y nuestra condenación. A ver, ¿cómo habrá llegado a tener la fe en esto antes de que viniera Jesús? Entendió el plan de Dios de la salvación a través de Jesucristo. ¿Cómo habrá entendido eso? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así se ha dicho, ¿no? Acerca de Dios, ¿de quién habrá escuchado? De sus padres, claramente. Ellos vivían felices en el huerto del Edén, pero por cometer pecado fueron expulsados en esta tierra maldita. Ustedes ahora están sufriendo tanto. ¿No habrá contado así a sus hijos? Ustedes, si hubieran nacido en el huerto de Edén, hubiera sido mucho mejor. Y habrá explicado la razón también por qué ha pasado todo esto, ¿no? Y cuando fueron expulsados del huerto, Dios, cuando ellos tenían miedo por su vergüenza, por su desnudez,
En Génesis capítulo 3, versículo 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Versículo 21. Al hombre y a Eva, sí. ¿Por qué Dios no le pegó en su cabeza diciendo que vete? Así, no le dijo así, ¿verdad? Solamente hizo túnicas de pieles y les vistió. Para hacer túnicas de pieles, algún animal tiene que morir, ¿sí o no? Derramando la sangre. ¿Qué quiere decir eso? Para cubrir su desnudez, su pecado. Cubrir pecado significa el perdón. Ustedes aquí están sentados. Si no tuvieran su ropa, ¿podrían estar aquí sentados? Vamos a suponer, de la nada desaparecen todas sus ropas. ¿Pueden estar aquí sentados? La ropa, el origen de la ropa no es el frío, sino la vergüenza. Adán, por cometer pecado, encontró su desnudez, la vergüenza. Y por sentir la vergüenza y el miedo, se hizo delantal, ¿no? De hojas de higuera, pero se secan rápido, ¿no? Pronto, y desaparecen. No pueden ser ropa. Entonces estaban escondidos. Y Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva, matando a un animal, y después los expulsó. ¿Por qué? Porque en ese momento los expulsó. Pero en el futuro iba a enviar a Cristo como el Cordero, sin pecado. Dios prometió que Cristo como el Cordero iba a morir derramando la sangre en la cruz, el unigénito de Dios. Y por eso en Isaías capítulo 61, versículo 10, dice, me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Cómo? Jesús derramando la sangre murió en la cruz y nos ha cubierto nuestros pecados. Y por eso en Romanos capítulo 4 también dice así, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. La redención se refiere a cubrir. Adán y Eva habrán contado a sus hijos y Abel entendió la palabra. Para ser cubierto de pecados delante de Dios, para tener una relación correcta con Dios, el pecado tiene que ser cubierto. Él entendió. Y si no se cubre el pecado, entonces una vida sin pecado tiene que morir. Y por eso hizo sacrificio de un cordero. Lo hizo derramar la sangre. Dios, para el pecado de mis padres, tú has matado a un animal derramando la sangre e hiciste túnicas de pieles. Señor, aquí también está un cordero que ha muerto, derramó su sangre. Derramar sangre significa que una vida fue dada, ¿no? Sacrificada. Dios, mira esta sangre y perdóname también. Dios se habrá asustado, ¿no? A ver cómo habrá entendido esto. Sus padres le han contado y por eso entendieron, ¿no? Caín también en realidad escuchó, pero no entendió. Cada vez que hacemos seminario de la Biblia, todos escuchan igualmente y algunos entienden y otros no. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen corazón ferviente, que quieren, que anhelan recibir la salvación. Entonces Dios le ayuda a entender. Con el conocimiento del mundo, ¿no? El conocimiento del mundo se requiere cabeza para entender, ¿no? Pero la palabra de Dios se entiende por medio de la conciencia del hombre. Entonces es diferente. Dios tiene que ayudar. Miren, hermanos, el hecho de que hayan creído es un milagro. Yo también. El hecho de que yo haya sido salvo es un milagro. Antes de recibir la salvación yo había leído como 50 veces el Nuevo Testamento, pero no había entendido nada. Dios tiene que ayudar a entender. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, ¿no? La soberbia. Caín, entonces. Él creía que él tenía que hacer mucho sacrificio, esfuerzo y pasión. Entonces Dios le aceptaría. Es un malentendido. Entonces en Oseas capítulo 9, versículo 4 también dice, será pues el pan de ellos para sí mismos. Ese pan no entrará en la casa de Jehová. Su pan era de ellos solamente, no sería una ofrenda a Jehová.
De la tierra maldita salió ese pan. ¿Dios cree que recibirá eso? ¿Cree que Dios lo aceptará? No. El hombre puede derramar lágrimas, hacer sacrificios, dar ofrendas, ¿no? El hombre maldito lo hace, pero ¿Dios lo aceptará? Claro que no. El Hijo unigénito de Dios, el que no tiene ningún pecado, ha muerto por nosotros y derramó su sangre y nos ha perdonado nuestros pecados. Y hay que entender esa gracia y solamente a través de esa fe el hombre puede recibir la salvación. Así es la manera que Dios ha establecido. Entonces, en Romanos capítulo 10, del 2 al 3, dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel tenía celo, tenía pasión, pero no tenía ciencia, el conocimiento de Dios. Ellos no conocían la voluntad de Dios, pues ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. La justicia de Dios uno la puede tener por medio de la fe. Hay que recibir la justicia de Dios, no por su propia justicia, sino con la justicia de Dios el hombre puede ir al reino de Dios. Pero por no conocer la justicia de Dios, ellos procuran establecer la suya propia nada más. Creen que con su propia justicia pueden ir ante Dios y por eso no obedecieron. No se han sujetado a la justicia de Dios. El pueblo de Israel fue así, Caín fue así. Tenían la pasión, el esfuerzo, pero no tenían la sangre. En Levítico capítulo 17, versículo 11, dijo, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. La sangre hará expiación de la persona. Derramamiento de sangre significa el sacrificio de la vida. La vida sin pecado tiene que ser entregada y tiene que derramar su sangre. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En Hebreos 9:22 dice, ¿no? Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, en la ofrenda de Caín tenía su pasión, esfuerzo, pero no tenía sangre. La ofrenda de Abel no tenía corazón ni pasión, pero sí tenía sangre. La gracia de Dios. Miren, hermanos, ¿por qué hemos sido salvos? En 1 Pedro 1, 18 y 19 dice, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No por medio del oro o plata. Oro o plata, ¿qué quiere decir? El esfuerzo, la pasión del hombre. Hay varias palabras así, ¿sí o no? Entonces, en Romanos capítulo 3, versículo 20, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Isaías 59, versículo del 1 al 2. Dios ha dicho, dice agravado su oído para oír, Dios, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entre Dios y el hombre está la muralla de pecado. Entonces, ¿su oración para qué servirá? Hay que solucionar este problema. ¿Cómo? No por lágrimas, tampoco por dinero. Hay que haber derramamiento de sangre. ¿De quién? Entonces, del unigénito de Dios, el que no tiene ningún pecado. Entonces solamente Jesús, ¿sí o no? Isaías 64, 6 dice, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. El pecado es sucio, pero no solamente el pecado. Nuestra obra justa que hacemos también delante de los ojos de Dios sí es justicia, pero es como ropa sucia. Es ropa, pero ropa sucia. Es justicia, es buena cosa, pero hipocresía. Dios no lo recibe. Entonces, toda justicia humana es como trapo de inmundicia. Nuestra justicia, entonces, no es. Nosotros no somos justos. Entonces necesitamos la sangre de Cristo, ¿no? Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Nosotros también hemos alcanzado el testimonio de que somos justos por medio de la fe, igual como Abel.
En Isaías 53, versículo 6, dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Somos ovejas, pero ovejas descarriadas, fuera de cuidado de su pastor. Cada cual se apartó por su camino, por su terquedad, cada uno procurando su concupiscencia, su codicia, ¿no? Y se seguía hasta el fin de su camino, entonces llegaba al infierno, ¿sí o no? Pero nosotros, todos nuestros pecados que hemos cometido, de nuestro corazón, de nuestra obra y palabras, todos nuestros pecados fueron cargados en Jesús. Y nuestros pecados le pincharon, le atravesaron a Jesús, le hirieron. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Nuestros pecados le mataron, ¿no? Él fue azotado en nuestro lugar. Esto es un misterio, ¿sí o no? Hay muchos que se congregan en nuestro tiempo. Generalmente creen así, que si creen en Jesús, creer en Jesús es congregarse, y si hacen mucha pasión, entonces tienen buena fe. Da mucha énfasis en la pasión. Creen en Dios, pero no creen en Dios. Eso es el judaísmo, ¿no? Son judíos. Creen en Dios, pero no creen en Jesús. No creen en la sangre de Jesús. Pero aunque digan que creen en Jesús, pero si no creen en la sangre de Jesús, no es la fe correcta tampoco. Si dan mucha ofrenda, entonces creen que son salvos. Y entonces algunos pastores también dicen, usted es anciano tal, usted va a recibir un premio muy grande delante de Dios. Son mentirosos. Primero tienen que poder ir al cielo para recibir la recompensación. El que no nacer de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuánto han nacido de nuevo? De todos modos, Juan 1:29, Juan el Bautista, mirando a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Con los ojos de fe miramos la Biblia, entonces entendemos que Jesús fue el Cordero preparado por Dios. El Cordero cargó el pecado de todos nosotros, ¿no? Dios le cargó. Dios ya sabía que nosotros naceríamos como pecadores. Dios ya lo sabía. Entonces los pecados que hemos cometido hasta hoy y los pecados que cometeremos en el futuro hasta la muerte, por nuestro corazón, obras y palabras, todos los pecados fueron cargados en él, en Jesús. Dios lo hizo. Yo alguna vez le pedí así, Señor, por favor, cárgame mis pecados. ¿Alguna vez hemos pedido eso? No. ¿Dios acaso ha recibido como esas peticiones de nosotros? No. Dios sabe de todos nuestros pecados y los cargó en él. Dios, para salvarnos, tuvo solamente esa opción. ¿No es maravilloso esto? Entonces nosotros, todos los pecados que hemos cometido, los pecados que estamos cometiendo y los pecados que cometeremos hasta morir, todos esos pecados fueron llevados por el Señor. Entonces Jesús hace 2000 años murió en la cruz. Y si el día de hoy yo llego a creer, entonces solamente los pecados del pasado fueron perdonados. Si hubieran sido perdonados solamente hasta el día de hoy, entonces los pecados del futuro no están perdonados. La eterna redención, ¿qué quiere decir? Todos están perdonados. Dios es eterno, ¿sí o no? Entonces, Dios ha perdonado todos los pecados que existen en toda la eternidad. Mis pecados, los pecados tuyos, los pecados de todos nosotros. Hay alabanza que va así. Entonces, el Señor ha llevado todos los pecados. Abel creyó en eso. Creyó en esto, en la promesa de Dios. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 5, dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Jesús sin pecados, llevó mis pecados. Todos los pecados de todo el mundo. Entonces, en Él están mis pecados, pecados suyos, pecados de ustedes, pecados de todas las personas que no creen en Jesús también.
Entonces, en 1 Juan 2:2 dice, no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Los borrachos, los malvados, los ladrones, los rateros, los violadores, los homicidas, los abominables, todos los pecadores. Todos sus pecados Jesús se los llevará. ¿Se habrá llevado o no? Sin faltar a nadie, Jesús se llevó todos los pecados. Entonces, al lado de Jesús, cuando fue crucificado, estuvo otro malhechor, ¿sí o no? Estuvieron dos malhechores al lado de Jesús, para que Jesús se viera como el peor pecador, ¿sí o no? Entonces, los pecados de ellos, los dos, fueron llevados también, pero el uno, entendió eso justo antes de morir. Que Jesús, cuando Jesús oró por los que estaban crucificando a Jesús y también se burlaban, entonces él, al escuchar esa oración, sintió miedo, temor de Dios. ¿Quién es él? Entonces, si él él entendió que él vino para perdonar, para cargar el pecado del mundo. Justo antes de morir lo entendió. Entonces, reprendió al otro malhechor, ¿no? ¿Y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Y después pidió a Jesús diciendo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué crees? ¿Podrás llevarme también? Si yo fuera Jesús, habría dicho, ¿no? Oye, sinvergüenza, ¿a cuántas personas has matado? ¿Alguna vez te has congregado en la iglesia? ¿O alguna vez has orado? ¿Has hecho algunas obras bonitas? Has hecho tantos pecados grandes y ahora estás crucificado, estás muriendo y solo quieres ir al cielo. Su sinvergüenza, tú vas al infierno. Si fuera yo, entonces habría dicho así. Pero Jesús solamente dijo, sí, claro que sí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Seguramente Él fue el que más le agradó a Jesús, más gozo le dio a Jesús cuando Jesús estuvo crucificado, ¿no? Él se arrepintió al lado de Jesús, creyó, pidió el perdón. Entonces, claro que sí le dio perdón. El día de hoy estarás conmigo en el paraíso. En corto tiempo, en el tiempo más corto posible, justo antes de morir, justo ante la puerta del infierno, fue al cielo. Pues qué afortunado, ¿no? Qué suerte tuvo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre su salvación y la nuestra? ¿Sí o no? Entonces, cualquier tipo de pecador ya fue perdonado. No hay nadie que va a ir al infierno por sus propios pecados. Entonces, ¿todos van a ir al cielo? La Biblia dice que no. ¿Por qué? Porque hay otro pecado que lleva al hombre al infierno. ¿Qué tipo de pecado es este? Pues nosotros podemos dar la respuesta luego, inmediatamente, ¿no? El pecado de no creer. ¿En qué? En la sangre de Jesús. El pecado de no creer en la promesa de Dios. En Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado. Jesús fue condenado en nuestro lugar, entonces nosotros no somos condenados. Creemos en eso. El que no cree, ya que no cree en el nombre del unigénito de Dios, ya ha sido condenado. ¿El nombre de Jesús qué es? La salvación. No creer en Jesús es no creer en la sangre de Jesús, en la obra de la gracia, en la obra de la salvación de Dios. Entonces, el pecado, por cuanto no creen en mí, por no creer, van a ser condenados. No hay cómo redimirlo, el pecado de no creer. Cuando Jesús fue crucificado, Juan 19:30 dijo, consumado es. Al último, ¿no? It is finished en inglés. Lo siento por hablar en inglés, pero consumado es. Todo fue terminado, acabado.
La obra de la salvación fue acabada. Juan 20:19 también dijo. Jesús, después de resucitar a los discípulos, mostró sus manos y su costado, diciendo, paz a vosotros, paz a vosotros. Por vuestros pecados yo fui molido, herido, azotado, derramé sangre, entonces paz a vosotros. No hay paz para los malos, ¿no? Pecadores. Pero yo ya pagué todo, paz a vosotros. Y creemos en eso, ¿sí o no? En 2 Corintios 5:14 dice, pensando en esto que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Y después qué sigue? Al último que dice, luego todos murieron. Uno murió por todos, entonces luego todos murieron. Si Jesús murió por nosotros, entonces es igual que nosotros hayamos muerto. Y ya se ha acabado todo. Entonces, ¿acaso la muerte de Jesús no es suficiente para nuestro pecado? La sangre de Jesús no es suficiente para perdonarnos. Es suficiente para perdonarnos eternamente. Entonces, hoy vamos a buscar un versículo más. Hoy tenemos que terminar pronto, rápido. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5:24. Leamos juntos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, cuando Jesús hablaba de lo más importante, decía 2 veces, de cierto. De cierto, de verdad. El que oye mi palabra, hay que oír la palabra para creer, ¿sí o no? El que oye mi palabra y cree al que me envió. El que me envió Dios, ¿no? En lo que hizo Dios. El que cree al que me envió tiene vida eterna. Ha recibido la salvación, ha nacido de nuevo, ha obtenido la vida eterna. Todo significa lo mismo. Y no vendrá condenación. No vendrá condenación. El Señor fue condenado, entonces, ¿por qué nosotros seremos condenados? Más ha pasado de muerte a vida. Del destino del infierno al destino del cielo. Estaba en el tren al infierno, pero ha hecho trasgala, ¿no? Intercala. Pasó algo chistoso hace poco. Estaba, cuando predicaba en Mokpo, estaba en un tren y una persona estaba sentado a mi lado y le pregunté, ¿a dónde va? Y voy a Daegu. Y otra persona dijo, ¿y esto va a Mokpo? Y él dijo, no, esto va a Daegu. Eso sí va a Mokpo. Esa persona entonces, ¿llegó a Daegu? No, llegó a Mokpo. Tenía que tomar otro tren. Tenía que cambiar del tren. Hay personas que están en el tren que va al infierno, pero creen que están en el tren al cielo, ¿cierto, no? Pero hemos sido traspasados de muerte a vida. El destino se ha cambiado y nosotros ya no vamos a volver al destino anterior. Entonces, Efesios 1:7 dijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿En quién? Tenemos el perdón eterno de nuestros pecados. Efesios 2:8 también ha dicho. Vamos a recitarlo juntos. ¿Qué tal? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y después el versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No por obras. Gratuitamente. Gratis. ¿Por qué gratis entonces?
porque no hay nadie que pueda pagar para recibir la salvación. Si no fuera gratis, entonces nadie podría ir al cielo. Entonces, entendiendo esta gracia, hemos recibido la salvación. Hoy iba a hablar de la fe de Enoc también, pero faltó tiempo. Tienen hambre, ¿no? Hay que comer, ¿sí o no? Entonces, la próxima vez continuaré con la palabra muy importante, así que vamos a orar para terminar. Dios nuestro Padre misericordioso, cuando aún no te conocíamos, tuviste amor de nosotros. Y cuando estábamos en medio de pecados, Jesucristo ha muerto y derramó su sangre preciosa, por medio de la cual nos has perdonado eternamente, para que no seamos condenados. Y gratuitamente nos has dado esta salvación. Por toda esta gracia te damos gracias. Señor, tú moriste en nuestro lugar, derramaste tu sangre preciosa, nos has perdonado. Y ya no vamos a la condenación. Sin nada, sin nuestra obra, nos has salvado, nos has hecho tus hijos, nos has entregado esta esperanza gloriosa del cielo eterno. Por toda esta gracia te damos gracias. Queremos vivir el resto de nuestra vida no siguiendo las cosas vanas del mundo, tampoco los deseos carnales, sino queremos vivir guardando tus mandamientos, haciendo tu voluntad, obedeciéndote. Te pedimos que nos ayudes. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén.